Desde una perspectiva objetiva de autodesarrollo, mejora personal, los desencadenantes emocionales te muestran lo que aún tienes que curar o lo que aún tienes que crecer. Pero, por ejemplo, si alguien, yo qué sé, ha sido víctima de violencia y escucha a alguien glorificando la violencia, pues es una reacción comprensible. En esos casos no podemos culpar a alguien por sentirse desencadenando emocionalmente hablando. De todos modos, y hablando en general, estos detonantes, desencadenantes emocionales, son una oportunidad para ver dónde hay ese margen de crecimiento si fuera algo que te importa en la vida o si te importa una relación que quieres mantener pero te encuentras siempre reaccionando a eso, ¿no? Cuando algo te molesta de otra persona, pues vale la pena que nos preguntemos, oye, ¿qué dice esto de mí? ¿Tengo este comportamiento realmente? ¿Tengo miedo de hacer lo que X personas hacen? ¿No? A veces es solo una cuestión de valores personales. Puede que sintamos algo negativo hacia alguien porque realmente está siendo un imbécil, pero muchas veces, a menudo, se trata más bien de nuestras propias inseguridades. Por esto os quería compartir también un ejemplo muy rápido, ¿no? Y es que hace años tenía un amigo que inicialmente me intrigaba, ¿no? Cuando nos conocimos me intrigaba bastante. Pero a la vez también es verdad que notaba que poco a poco me iba molestando cada vez más. Molestando como su presencia, estar con él, ¿no? Yo pensaba, hostia, ¿tiene que estar chuleando así constantemente cada día? ¿Tiene que hablar así de esta manera? ¿Tiene que actuar así? Era una persona específicamente que era seguramente la persona más disciplinada que yo personalmente conocía en ese momento. Y tener en cuenta que esto sucedió, como estoy hablando de un ejemplo de hace 10 años, pero igualmente era así, ¿no? Además, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención y que yo siempre había carecido, que me faltaba, era que era muy directo con las personas. Era, además, un imán de chochetes, en el sentido que si salíamos de ahí de fiesta, si era el Pau de esa época, aún salía de fiesta, todas las tías, o sea, ni siquiera tenía que solo ni mover un ojo, ni mover un dedo, ni hacer nada. Era un imán de chochetes y, claro, en el fondo lo admiraba. Pero yo mismo no lo quería admitir, ni siquiera me lo planteaba. ¿Lo admiro o no lo admiro? Simplemente no lo hacía porque estaba proyectando, ¿no?, mis inseguridades en él, porque el tipo era, en el fondo, todo lo que yo no era en ese momento. Y entonces, al cabo de un tiempo es cuando me di cuenta. Me sentía provocado porque él me aventajaba en montones de aspectos de la vida, ¿vale? Y eran aspectos de mi vida que creo que para aquel entonces me empezaban a importar un poco, pero no había empezado a trabajar en mi día a día aún. Y lógicamente creo que eso multiplicó aún más esta inseguridad o forma de verlo, ¿no? Y por eso con el tiempo cada vez me empezaba a molestar más ese tipo, porque era su disciplina, era su físico, su confianza. En el fondo, no es que solo yo quisiera ser eso, sino que básicamente sacaba a relucir que a mí me faltaban esas cosas. Me hacía acordarme de que me faltaba todo eso. Seguramente muchos hombres de aquí hubiesen sentido lo mismo, o quizás ya no en este mismo instante, porque todos vosotros, todos nosotros somos más crecidos que ese Pau de hace 10 años, ¿no? El caso es que me di cuenta de que mi enfado no tenía nada que ver con él, sino con mis propias inseguridades, lo que me faltaba, mis carencias. Y no es bonito, pero si nos disparamos, emocionalmente hablando, con experiencias de hace tantos años, durante toda nuestra vida, es por un buen motivo. Nos enseña dónde necesitamos crecer, lo que es realmente importante para nosotros, y es algo que creo que es relevante para aquellos que, como yo, decidimos, y ojalá accionemos, no solo decimos que tenemos como valores personales principales el crecimiento, sino que a lo mejor tenemos que accionarlos. No solo decir cuáles son tus valores, es si tus acciones lo demuestran. Igualmente ahora, para mí, que me considero más crecido que ese Pau de hace 10 años, igualmente necesito constantemente, siempre, sobre todo con las interacciones sociales, no todas, pero dar un paso atrás de la vida que tanto amo. Me encanta todo lo que hago cada día, pero es verdad que me dejo este espacio de flexibilidad social, de hacer ciertas actividades que no toma un rol tan importante como mis mañanas, pero que igualmente creo que es, al menos considero actualmente que es importante que deje como margen
para hacerlo. Y es ahí, es en estos márgenes, no es en mi entorno seguro de las mañanas, sin duda, es en estos márgenes de flexibilidad, de aventura, para llamarlo así. Aunque no me voy por ahí a hacer cosas locas, sino aventura en el sentido de que, hostia, pues no sé cómo va a lucir esta franja horaria, ¿no? Es ahí donde tengo que dar de vez en cuando un paso atrás, ¿no? Algo que es especialmente cierto en las relaciones también. Cuando entramos ya a trabajar a alguien, si te estás trabajando a una tía, si te estás trabajando a amigos, trabajando en el sentido de interaccionando, en el fondo no solo los estamos trabajando a ellos, no solo estás teniendo una relación o una interacción con un humano, sino que también nos estamos trabajando nosotros mismos. Salen a relucir todos estos disparadores, ¿no? Porque ahí es cuando salen estos desencadenando, ¿no? O sea, nos desencadenamos emocionalmente hablando, sacándome la oportunidad de dar un paso atrás y observar qué es lo que me hace sentir así, sobre todo si quiero crecer en este sentido, porque hay que aceptar algo muy importante, y es que si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.